Entonces, recordemos algunas definiciones antes de retomar. El día de ayer, ¿cierto? Habíamos definido que dados dos ángulos cualquiera, supongamos el ángulo A, el ángulo B, si la suma entre las medidas de estos dos ángulos es igual a 180, diremos que el ángulo es suplemento del ángulo B, o bien que ambos ángulos A y B son suplementarios. De la misma forma, si la suma de las medidas del ángulo A y B es 90 grados, diremos que los ángulos A y B son complementarios, o bien que A es complemento de B. Probamos que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes y la demostración era completamente análoga, ¿cierto? Para verificar que los complementos de ángulos congruentes también eran congruentes. Y eso era utilizando simplemente las definiciones y la cancelación, ¿cierto? Del ángulo que tenían igual medida. Utilizando la definición en cuanto a que, recordemos que anteriormente habíamos señalado que, por ejemplo, dos ángulos tenían la misma medida, sí, solo sí, ellos eran congruentes, ¿cierto? Y lo mismo para los segmentos. También hicimos una observación, dijimos que íbamos a usar letras griegas, como alfa, beta, gamma, teta, etcétera, para las medidas de los ángulos, y que abusando de la notación, entendiendo por el contexto lo que se quiere decir, usaremos indistintamente el ángulo o su medida para el caso de los ángulos, ya, y no para el segmento. De todas maneras, siempre vamos a tener cuidado de colocar la medida, ¿cierto? Como m del ángulo. Entonces, ahí la observación nuevamente de que con el segmento, de la misma forma, ¿cierto? Recordamos que m del segmento nos indicaba la medida del segmento y que una notación equivalente era escribir el segmento sin la barrita de segmento, ¿cierto? Y eso iba a indicar que hablábamos acerca de la medida. Sin embargo, para el ángulo, ¿cierto? No existe una notación alternativa, por ejemplo, quitarle el gorrito arriba de ángulo. Entonces ahí sí o sí uno iba a acudir a m del ángulo para referirse a su medida. Entonces, ahí la observación era tener cuidado si necesitábamos utilizar axiomas de congruencia, por ejemplo, o anteriores, ¿cierto? No había que utilizar la medida, es decir, no podíamos quitarle la barrita al segmento, por ejemplo, pero si utilizamos axiomas de continuidad, es decir, lo que estamos viendo actualmente, tenemos que pasar hacia la medida, ¿cierto? Y después podíamos devolvernos pensando en que dos ángulos con misma medida eran congruentes. Añadimos una nueva definición. La definición número 26 nos dice que si L y R son dos rectas contenidas en un mismo plano, es decir, L y R son coplanares, decimos que L es paralela a la recta R, lo que denotaremos L, dos barritas paralelas, R, si, primero, L es la misma recta que R, o bien, si L es diferente a R, pero su intersección es vacía. Entonces, dos rectas son paralelas, primero si son la misma recta, y si no son la misma recta, si su intersección es vacía. Creo que es básicamente la misma definición que todos conocen, ¿no? Entonces, ahí siempre cuando uno es más pequeñito, ¿cierto? La asociación que hace es, por ejemplo, las líneas del tren, ¿cierto? Las vías del tren, que son paralelas a pesar de que no son rectas, ¿cierto? Digamos que son rectas en su extensión infinita, pero muchas veces sí tienen curva y cosas por el estilo, pero sin embargo sabemos que su intersección es vacía. Eso esperemos. La siguiente definición número 27, nos dice que dadas dos rectas distintas y coplanares, cualquiera, cortadas en puntos distintos por una secante, es decir, tenemos dos rectas, ¿cierto? Y una recta secante significa que es una recta que intersecta a estas ambas rectas. Se llaman ángulos alternos internos aquellos que, uno, tienen sus vértices en puntos distintos, el segmento cuyos extremos son los puntos distintos es común a los dos ángulos, es el mismo segmento, si sus interiores están en semiplanos opuestos con respecto a la recta secante,
y si no son adyacentes. Entonces, en cuanto a dibujitos, ¿cierto? Esto es lo que todos conocen, como tenemos dos rectas. Una recta secante, ¿cierto? Que la intersecta. Entonces nos dice que los ángulos alternos internos tienen vértices en puntos distintos, los segmentos extremos son interiores los semiplanos opuestos respecto de la secante y que no son adyacentes. Es decir, ese y ese, ¿cierto? O bien, ahí tratan de cambiarle el color. Ese y ese, ¿cierto? Entonces nos referiremos a ángulo alterno e interno a lo determinado por esa definición. En la figura, entonces ahí observamos el mismo dibujo que hicimos, ¿cierto? Los ángulos denotados por A'B', A'B', y el ángulo determinado por B', BC, B', BC, son alternos internos. De la misma forma, ¿cierto? Podemos encontrar otro ángulo acá, ¿cierto? Su par lineal, ¿no? Dadas dos rectas distintas y coplanares cortadas en puntos distintos por una secante, los ángulos que tienen sus vértices en puntos distintos, sus interiores están del mismo lado respecto a la secante, y uno de los lados está sobre la secante, que está sobre la secante contiene al lado del otro ángulo, ¿cierto? A esto se le llama ángulos correspondientes. Es decir, que en el fondo están en la misma ubicación, ¿cierto? Entonces, nos referiremos a ángulos correspondientes, en este caso, a ese par, por ejemplo, o a ese par, ¿cierto? De la misma forma como a ese par o a ese par. En el fondo queremos decir cuando están ubicados en el mismo lugar, ¿no? Así como básicamente hablando. Si están ubicados en el mismo lugar de una recta respecto de la otra, ¿cierto? Entonces, su interior está en el mismo lado respecto a la secante, y uno de los lados está sobre la secante, que contiene al lado del otro ángulo. Dadas dos rectas distintas y coplanares, cortadas por un punto distinto por una secante, los ángulos que tienen sus vértices en estos puntos distintos, sus interiores están en el mismo lado de la secante y son adyacentes al segmento común, cuyos extremos son los puntos distintos, se llaman ángulos interiores. Entonces, de la figura tenemos que los ángulos de prima, B', C', y B', BC son correspondientes, ¿cierto? Si están ubicados en el mismo lugar, ¿no? Respecto de la secante en las distintas rectas. Por otro lado, los ángulos C', B', B y C, B, B' son ángulos interiores. Entonces, básicamente son interiores porque están hacia adentro, ¿no? De los semiplanos definidos por estas rectas. Entonces, si están aquí adentro, entre las dos rectas, son ángulos interiores. Esto básicamente lo podemos entender de esa manera. Y así llegamos a anunciar el 33º teorema de la asignatura, el teorema referente a ángulos alternos internos. Si dos rectas distintas coplanares cortadas por una secante en punto distinto hacen con ella una pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces son paralelos. Las rectas, ¿cierto? Las rectas que realizan esta propiedad o esta relación. Entonces, si tenemos que ángulos alternos internos
son congruentes, significa que las rectas son paralelas. Las rectas que definen estos ángulos respecto de la secante que los intersecta. Entonces, esta va a ser nuestra primera prueba del día. Vamos a llevar esto a la pizarra. El dibujo lo vamos a llevar aparte, ¿cierto? Porque se nota en el dibujo que hay una suposición, ¿no? Una suposición contraria. Se supone, el dibujo parece sugerir de que se está utilizando reducción al absurdo, ¿cierto? Porque podemos visualizar la recta R, ¿cierto? La recta L, T, una secante, y en este caso se está suponiendo lo contrario, ¿cierto? Que no son paralelas, es decir, que R y L se están intersectando en un punto, ¿cierto? Es que aquí se nombra como D. Entonces, más o menos para tener una noción acerca de la demostración de esta propiedad o proposición. Bien. Entonces, como bien hemos señalado en el principio, vamos a considerar primero, como por hipótesis, ¿cierto?, los datos que tenemos siguiendo los nombres del dibujo. Entonces, vamos a considerar L y R, las rectas coplanares. Es decir, aquí se está omitiendo que todo esto pertenece al mismo plano, ¿no? Las rectas coplanares dadas con ellas distintas, ¿cierto? Estamos suponiendo inmediatamente que las rectas son distintas, porque si fuesen iguales no habría nada que probar, ¿cierto? Cumplirían el punto 1 de la definición de rectas paralelas. Entonces, si coinciden, ya son paralelas. Por lo tanto, tenemos que suponer que son distintas, porque si no, verificaría inmediatamente la hipótesis, la tesis, digo. Y sea la recta T, ¿cierto?, secante, que corta, o que intersecta, ¿cierto?, a L y R en los puntos, como se señala en el dibujo, ¿cierto?, me utiliza la misma notación, tenemos en B y en B', ¿cierto? Entonces corta o intersecta a L en B e intersecta a la recta R, ¿cierto?, en B'. Entonces en los puntos B y B', respectivamente. Respectivamente, de modo que los ángulos son congruentes, ¿cierto? Los ángulos alternos e internos son congruentes. Entonces, como ángulo alterno e interno, nos vamos a referir a los que ya están dibujados, es decir, al ángulo A', B', B, y al ángulo CB, B'. Entonces, de modo que el ángulo A', B', B es congruente con el ángulo CB, B'. Entonces, aclarando nuevamente lo que queremos ver, vamos a probar que ellas son paralelas, ¿cierto? Que L es paralelo con R. Es decir, como ya hemos supuesto que son distintas, ¿cierto? La única forma es probar la segunda parte de la definición, lo que nos decía que son paralelas, ¿cierto? Si la intersección
es vacía. Entonces, por razonamiento al absurdo, supongamos que no, ¿cierto? Que no son paralelas. Es decir, que L no es paralela a R. Y aquí es cuando el dibujo, ¿cierto?, ya toma importancia. Entonces, en realidad aquí vamos a hacer un pequeño arreglo, ¿cierto?, para después no quedar cortos de espacio. Ya, ahí sí, entonces ahora nuestro dibujo toma importancia. Entonces, como estamos suponiendo que ellas no son paralelas, por definición se deben intersectar en un punto, el cual llamaremos D como en la figura. Entonces, L intersectado R, ¿cierto? Es un único punto por teorema 1, y ese punto lo vamos a llamar D, como en la imagen. Podemos suponer que se cortan, que L y L se cortan en el mismo semiplano respecto de la recta T, en que C y C' están. Entonces, tenemos la recta T, ¿cierto?, que es la secante que intersecta ambos. Estamos diciendo entonces que el punto de intersección entre ellas D está en el mismo semiplano al que pertenecen C' y C, respectivamente. Entonces, en este caso, tenemos que los puntos B', B, ay, perdón, B', B y D determinan un triángulo. Entonces, dicho triángulo nos va a permitir encontrar algunas relaciones, ¿cierto?, entre sus medidas, si es que logramos aplicar algún axioma de congruencia, ¿cierto? Algún axioma de lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Con el objetivo principal, ¿cierto?, de relacionar los ángulos que son alternos e internos, ¿cierto? Que sabemos que ellos dos son congruentes. Entonces diremos, considerando el triángulo B, B', D, ¿cierto? Y voy a poner dos puntitos porque es a lo que nos vamos a dedicar un ratito. Entonces, por hipótesis, tenemos que dos ángulos son congruentes, ¿cierto? A', B', B es congruente con el ángulo CB'. Entonces, por el teorema del par lineal, entonces podemos notar acá, entonces, nuestro ángulo que es congruente acá, ¿cierto?, es par lineal con el ángulo ABB', de la misma forma que en el ángulo que tenemos congruente en la secante que intersecta a R, es par lineal con C'B', ¿cierto? Y el teorema del par lineal, ¿cierto?, o el teorema 14, nos dice que los ángulos que forman par lineal con ángulos congruentes también son congruentes. Entonces, los dos ángulos, estos últimos dos ángulos que hemos señalado, ¿cierto?, son congruentes.
Entonces, por el teorema del polinomial, vamos a poner ahí TO 14. Se tiene que BB'D, entonces es congruente con B'Ba. Vamos a rayar aquí, entonces, los que están marcados de esa forma, ¿cierto? También tenemos una congruencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el axioma de construcción del segmento para decir que en la semirecta B'A', ¿cierto? La semirecta desde B' que va hacia allá, existe un punto en ella, vamos a llamarlo E, de tal manera que este segmento B'E es congruente con el segmento BD. ¿Cierto? Como una semirecta sabemos que podemos encontrar ese único punto dado este axioma. Entonces, por axioma de construcción del segmento, existe, ¿cierto? Un único punto, el que llamaremos E, en la semirecta B'A', ¿cierto? De tal forma, tal que B'E como segmento, ¿cierto? Es congruente con BD, como lo señalamos en la figura. Entonces, volviendo al dibujo, ahora podemos notar que en estos dos triángulos que hemos formado, tenemos un lado congruente, los ángulos congruentes y el segmento B'B, un lado común, ¿cierto? Que sabemos que es congruente consigo mismo, es decir, B'B como segmento es congruente consigo mismo. Por lo tanto, en ese mismo orden tenemos lado, ángulo, lado, ¿cierto? Lado, ángulo, lado. Entonces luego, los triángulos B'D es congruente con B'E. Entonces esto por LAL. ¿De dónde se obtiene, cierto, que el ángulo EBB' es congruente con el ángulo BB', ¿cierto? Por ángulos correspondientes en ángulos congruentes. Vamos a colocar eso igual. Por ángulos correspondientes. Que generalmente este argumento yo no lo escribo mucho, pero siempre verbalmente lo estamos señalando. Por ángulos correspondientes en triángulos congruentes. ¿No? En triángulos congruentes. Pero nosotros sabíamos por hipótesis, ¿cierto? Que el ángulo BB'D es congruente con B'Ba. Entonces, podemos utilizar entre ellos dos la transitividad del ángulo, ¿cierto? Entonces, así, por transitividad, tenemos que el ángulo B' es congruente con el ángulo B'Ba. Aquí vamos a marcar el puntito amarillo, ¿cierto? Que la transitividad se debe a lo que hemos subrayado ahí de amarillo. Vamos a mirar el dibujo rápidamente.
Entonces tenemos que E, B es congruente con B'Ba. Ahora, como las semirectas BE y DA están del mismo semiplano respecto de T, están del mismo semiplano respecto de la secante T, ¿cierto? Entonces, por axioma de construcción del ángulo, ellas coinciden, ¿cierto? Pero recordemos nuevamente que el axioma de construcción del ángulo decía que si tenemos dos ángulos congruentes y tenemos dos semirectas que definen uno de estos ángulos, ellos deben ser la misma semirecta, ¿cierto? Que define el ángulo. Recordemos que el axioma de construcción del ángulo nos dice que existe una única semirecta para construir estos dos ángulos congruentes. Ahora, ¿por qué me dice que BE y BA son congruentes? Porque estos dos ángulos, ¿cierto? Tenemos el punto en común B', B. Entonces tenemos que el ángulo EB', está definido entre las semirectas BE y BB', ¿cierto? Y su ángulo congruente también está definido entre B'B y BA. Como tienen la semirecta en común B'B, ambos, significa que como existe un único punto de la semirecta, entonces la semirecta BE y BA deben coincidir. Entonces, por axioma de construcción del ángulo, BE coincide con la semirecta BA. Lo que nos dice a la vez, ¿cierto? Es que E pertenece a la semirecta BA como A pertenece a la semirecta BE. Entonces, que a la vez, que nos dice, perdón, a la vez que vamos a utilizar que E pertenece a la semirecta BA. Y la semirecta BA, ¿cierto? Mirando el dibujito, BA pertenece a L, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a decir, es decir, que E pertenece a L. Pero D también pertenece a L. Luego, si D también pertenece a L, entonces podemos ver que L es la misma semirecta, ¿cierto? Que la recta, perdón, determinada por estos dos puntos. Recordemos nuevamente que dos rectas coinciden, ¿cierto? Si cualquiera de los puntos que pertenece a la recta, bueno, uno escribe la recta, ¿cierto? La define por cualquiera de esos puntos que pertenece a ella. Pero ¿cuál es el problema de decir que DE definen R? Entonces, si miramos nuevamente, recordemos que D estaba en la intersección. Entonces, D pertenece tanto a L como a R, pero E pertenece en realidad a R. Entonces, como la recta DE en realidad es R, lo que estamos diciendo es que R y L coinciden, ¿no?
Entonces, como DE, vamos a decirlo así, ¿cierto? Es la recta R, finalmente tenemos que R coincide con L. Y aquí tenemos la contradicción, ¿cierto? Porque desde un principio hemos supuesto que estas dos rectas son distintas. Entonces, hemos llegado a la contradicción necesaria, ¿cierto? La que hemos buscado de un principio a través de la reducción al absurdo para probar que si los dos rectas que tienen ángulo alterno interno congruentes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Esto nos permite enunciar dos corolarios. El primer corolario, ¿cierto?, sale directamente de relaciones anteriores. Tenemos primero que si dos rectas distintas y coplanares cortadas por una secante en puntos distintos forman con ella ángulos correspondientes congruentes, entonces son paralelas. Entonces la diferencia es cierto que anteriormente teníamos ángulo alterno interno y ahora tenemos ángulos correspondientes. Recuerden que en la demostración de recién teníamos los ángulos alternos internos, sin embargo tuvimos que relacionar el ángulo que hacía par lineal, ¿cierto? Para ver finalmente los ángulos que eran correspondientes y utilizar ahí la relación. Entonces ahora en el corolario vamos a tener que, la demostración es análoga a la anterior, sin embargo, la única diferencia, ¿cierto?, es que no se debe hacer esa construcción. Entonces se aplica racionalmente a lo anterior nomás, ¿no? Relacionando esta vez entonces el ángulo correspondiente con el ángulo alterno interno, es decir, su par lineal. Y aplicar entonces el teorema anterior, ¿cierto? El teorema 33. Y se desprende directamente. Por otro lado, tenemos el corolario número 10, que nos señala que dos rectas distintas y coplanares perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. Entonces, miramos el dibujito primero. Tenemos dos rectas distintas y coplanares. Entonces vamos a decir R y L, ¿cierto? Son distintas, son coplanares. Perpendiculares a una tercera, es decir, a T. T es una secante que intersecta de manera perpendicular a R y tanto como a L. Entonces lo que tenemos que probar, entonces, que R y L son paralelas. Es decir, nuevamente que no se intersectan, ¿cierto? O bien, utilizando el teorema 33. Ahí esa cosa de ahí abajo, ¿cierto? No pertenece en realidad al dibujo. Vamos a hacer algo así. Entonces, siguiendo los datos del dibujo, ¿cierto? Vamos a decir que sean las rectas L perpendicular a T y R perpendicular a L, ¿cierto? Por demostrar, entonces, que R es paralelo con L. Bueno, entonces utilizamos estos datos de la hipótesis. Como L es perpendicular a T, entonces los ángulos de la intersección son rectos, ¿cierto? Entonces L perpendicular a T, vamos a utilizar entonces el hecho de que el ángulo APB' es recto.
De la misma manera, como R es perpendicular a T, entonces el ángulo C'B' es recto. O podemos decir desde el otro lado también, ¿cierto? Que A'B' es recto. Sabemos que ambos lo son. Esto vamos a utilizar ese, ¿cierto? Que A'B' es recto. Por lo tanto, su ángulo adyacente que habíamos dicho que era C'B', es recto. Ahora, sabemos que todos los ángulos rectos son congruentes, ¿cierto? Entonces luego, ABB' es congruente con C'B' por teorema 23, ¿no? O entre paréntesis vamos a colocar unicidad del ángulo recto, ¿cierto? Por la unicidad del ángulo recto. Así, perdón, la secante T forma o hace con las rectas de la y T ángulo alterno interno. Con las rectas L y R ángulos alternos internos congruentes. Entonces utilizamos rápidamente el teorema 2033 justamente, ¿cierto? Y nos dice que entonces dichas rectas son paralelas. Entonces, luego por teorema de los ángulos alternos internos, vamos a colocarlo así, de ángulos internos, ¿cierto? Que es el teorema 33. Se tiene que R o L paralelo con R, ¿cierto? Que es lo que necesitábamos probar. Ah, eh, bueno. En esa parte, ¿cierto? Entonces tenemos R, sí. R perpendicular a L, ¿por qué es eso? Ah, ya entendí, gracias. Este, ¿cierto? No, tienes razón. L es perpendicular a T, R es perpendicular a T, ¿cierto? No a L. Gracias. Me faltó el palito, entonces. Ahí está. Claro, entonces R es perpendicular a T, ¿cierto? Esa es nuestra hipótesis. Un error de escritura en realidad. Gracias, José. Por eso es necesario, ¿cierto? Importante que estén atentos a las demostraciones, que estén siguiendo justamente para ese tipo de detalles, porque si no, a veces la escritura se pasan y después que ustedes lo estén estudiando, ¿cierto? Si no colocan atención en el momento, después van a quedar esas dudas. Y a veces, ¿cierto? Esas dudas son las que consumen demasiado tiempo en el cerebro para estar seguro de lo que están estudiando. Entonces, de todas maneras, siempre cuando ustedes estén estudiando, digamos, de los apuntes y les ocurra una duda como esa, entonces se den cuenta que hay algo ahí que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Ahí hacer
la observación respectivamente correo o algo, ¿cierto? Para aclarar la duda y que puede salvar a más de algún compañero también. Esas cosas suceden, ese tipo de errores. Bien, entonces continuamos con una definición, la definición número 28, nos dice que el ángulo que hace par lineal con un ángulo interior de un triángulo se llama ángulo exterior del triángulo. Nosotros habíamos visto ya el exterior de un ángulo nomás, ¿cierto? No en una figura. Cuando definimos interior del ángulo, ¿cierto? Dijimos que, bueno, mejor dicho, el axioma, ¿cierto? Nos decía que eh, el, bueno, que un ángulo me divide el plano, ¿cierto? En dos regiones, en las cuales una es convexa, ¿cierto? Y esas dos regiones, justamente, sin contar el ángulo que divide el plano, era el interior del ángulo y el exterior del ángulo, ¿cierto? Pero vamos, bueno, vimos ya que el interior del ángulo, justamente, en realidad me parece que eso había quedado como ejercicio, pero habíamos dado todas las pistas, ¿cierto? Que el interior del ángulo era la región que es convexa, mientras que el exterior del ángulo no es convexo, ¿cierto? Y una manera de probarlo era, por ejemplo, por absurdo, suponiendo que ambas regiones eran convexas, ¿cierto? Y ahí vamos a llegar a la contradicción, que sí o sí, eh, tomando un punto en el interior y un punto en el exterior, tienen que pasar a través de la recta, de una de las semirrectas que define el ángulo, ¿cierto? Y justamente como el ángulo no está considerado dentro de esa región, es decir, no es convexo, ahí se tenía inmediatamente que no se podía suponer eso, por lo tanto, las dos regiones no eran convexas, ¿cierto? Probar que el interior del ángulo era convexo, ¿cierto? Eso sí, era sencillo, solo por definición. Por definición, ¿cierto? De el teorema. El teorema 6. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, por eso había quedado como ejercicio la guía 1. Pero recuerdo que, claro, lo habían trabajado, un par de estudiantes me habían mandado su avance, ¿cierto? Y por eso después adjuntamos el desarrollo en, en el, claro, si no me equivoco. Bien, entonces, ahora nos queda el teorema 34, teorema del ángulo exterior. Nos dice que todo ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, sin mirar el dibujo de aquí todavía, es esto que el dibujo nos va a ayudar a la demostración. Pensamos entonces en un triángulo cualquiera. Ay, perdón por mi dibujo, pero como aquí no tengo rectas, para hacer rectas, ¿cierto? Me van a fijar al pulso nomás. Ya, un poquito mejor. Entonces tenemos los ángulos interiores de todas estas cosas, ¿cierto? Y nos dice que el ángulo exterior de... Entonces, esto está definido, ¿cierto? Por rectas, hacia allá también. Entonces, por ejemplo, ahí, que ese ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. Es decir, que ese o que ese. Dependiendo de la figura, ¿cierto? Claro, en este caso, obviamente, el triángulo ahí se da, ¿cierto? Pero si uno tiene un triángulo algo como de ese estilo, ¿cierto? Por ejemplo, y piensa en este ángulo, claramente, ¿cierto? El ángulo exterior aquí no es mayor que el adyacente, ¿cierto? Pero sí que los no adyacentes. ¿Ya? Entonces ahí, cuidado con el enunciado, porque si uno dibuja siempre un triángulo equilátero, ¿cierto? Isósceles, como que esta cosa tiene sentido. Ahora, siempre uno tiene que ir al extremo cuando piensa el enunciado, tiene que probar todos los casos, ¿cierto? Recordemos que los teoremas son la generalización de las situaciones. Entonces, si uno prueba las situaciones más genéricas, digamos, más bonitas, ¿cierto? El triángulo más proporcional, etcétera, esta cosa va a ser más o menos evidente a la vista. Sin embargo, como se propone para todos los casos, ¿cierto? Si uno considera justamente un ángulo, un obtusángulo, ¿cierto? Y considera en el ángulo obtuso el ángulo interior, entonces su ángulo exterior respectivamente no va a ser mayor que el ángulo adyacente, ¿cierto? Que el interior, como vimos en ese dibujillo.
Bien, entonces en el dibujo, basándonos en el dibujo, digamos, vamos a considerar entonces el triángulo ABC y vamos a considerar el ángulo exterior ACD, ¿cierto? Que está pintado en ese punto con D perteneciente a la semirrecta CD, ¿cierto? Bueno, D pertenece a la semirrecta CR, no tiene sentido en realidad. Eh, bueno, con D en la recta BC de tal manera que C está entre B y D, ¿cierto? Digamos, solo todo eso, ¿cierto? Para decir dónde está D en ese caso. Pero como eso es parte de la hipótesis, ¿cierto? Vamos a considerar lo que nos importa en este caso, que sería decir que en, entonces, en el triángulo, ay, perdón, ABC, entonces consideraremos que el ángulo exterior ACD, entonces como dijimos, con D en la recta BC, perdón, tal que C está entre B y D, ¿cierto? Ya, entonces fijamos D aquí afuera. O también uno podría decir tal que eh, B y C están de un mismo lado respecto de D, ¿cierto? Quería decir lo mismo en el fondo que C esté entre B y D. Entonces, este ángulo exterior ACD podemos notar que es adyacente al ángulo del vértice C del triángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, este ángulo es adyacente al ángulo C del triángulo antes mencionado. Entonces vamos a ver que, en otras palabras, ¿cierto? Lo que queremos probar es que los otros ángulos, ¿cierto? Es decir, el ángulo del vértice A del triángulo también tiene que ser menor que este ángulo y que el ángulo del vértice B también, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces vamos a ver uno, ¿cierto? Y vamos a dejar el otro como, como ejercicio, pensando nuevamente en que siempre se desarrolla más o menos de la misma forma. Lo único que cambia, ¿cierto? Son la relación, las letras, en el fondo, los puntos que me definen los ángulos y ese tipo de situaciones. En construcción va a ser más o menos lo mismo, en realidad. Entonces vamos a decir, veamos, uno. Entonces, antes voy a corregir aquí, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a ver, en realidad me equivoqué, vamos a probar, vamos a decir, ¿cierto? O demostrar. Entonces vamos a probar que, veamos uno. Entonces para ello debemos probar que no puede darse que, al revés, ¿cierto? No se puede dar que A es mayor que ACD. Ni o I, ¿cierto? Tampoco pueden ser congruentes, ¿cierto? Estamos utilizando ahí nuevamente la tricotomía, ¿cierto? Entonces recordemos que dado dos ángulos, puede ocurrir solo una de las tres cosas, ¿cierto? Que
uno es mayor que el otro, que uno es menor que el otro, o que ambos son congruentes, pero no pueden ocurrir dos a la vez. Entonces, aquí por descarte, por así decirlo, vamos a ver que no se puede dar los otros dos casos. Entonces, vamos a suponer que ocurre el primer caso. Entonces, supongamos que ACD es menor que A, o bien que A es mayor que ACD, que el ángulo, perdón. Si esto ocurre, entonces sabemos que por axioma de construcción del ángulo, ¿cierto? Existe una semirrecta al interior del ángulo A, del vértice A, perdón, del que es el más grande, ¿cierto? Recordemos que el axioma de construcción del ángulo decía que si yo tengo un ángulo mayor que otro, el axioma me asegura que existe una semirrecta en el interior del ángulo más grande, de tal manera que el ángulo formado con esa nueva semirrecta es congruente con el ángulo menor, ¿cierto? Entonces, supongamos, entonces, por axioma de construcción, es el ángulo, existe entonces una semirrecta con origen en A, vamos a llamarla AM, que está en el interior de todo el ángulo BAC, de tal manera que ACD sea congruente con nuestro nuevo ángulo. Entonces, recordemos que el ángulo del vértice A es en realidad el ángulo BAC, ¿cierto? Entonces, con esta nueva semirrecta M, ahora tenemos el ángulo CAM, ¿cierto? CAM. Ahora, por el teorema de la barra transversal, la semirrecta AM intersecta a BC, ¿cierto? Que es el lado opuesto. Entonces, en un punto, claramente, ¿cierto? En este caso, vamos a llamar a ese punto con la letra G y diremos que G está entre B y C. Entonces, como AM está contenido en el interior de BAC, entonces por teorema de la barra transversal, que era el 9 si no me equivoco, entonces AM intersecta o corta al lado opuesto BC, segmento BC, ¿cierto? En un punto que llamaremos G. Con G entre B y C. Entonces está en el interior del segmento BC. Ahora, consideremos estas dos rectas. Mirando nuevamente el dibujito, entonces la recta AG, ¿cierto? Que es donde esta semirrecta interior, ¿cierto? Que está contenida en esa recta AG, y CD, ¿cierto? Y tenemos a su vez la secante AC, que sería el lado del triángulo. Entonces, si consideramos esas rectas, y pensando en las congruencias de los ángulos ACD y CAG, podemos notar que el ángulo ACD y CAG son alternos internos. Y si son alternos internos congruentes, tenemos que son paralelos. Y el problema es que sabemos que la intersección entre CD y AG es G, ¿cierto? El punto que hemos señalado recién. Y entonces ahí tenemos la contradicción. Entonces vamos a escribir todo eso que acabo de decir. Ahí.
Entonces, considerando las rectas AG y CD, vamos a decir aquí junto a la secante AC, y como ACD y CAG son congruentes, recordemos que cambiamos G por M nomás, ¿cierto? Que teníamos CAM y CAG definen el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces ahí, por eso cambiamos G por M. Pues el coma mejor aquí, ¿cierto? Coma. Además tenemos que ACD y CAG son alternos internos. Entonces, como ya bien dijimos, alternos internos congruentes son paralelos, ¿cierto? Entonces, por teorema 33 de los alternos internos, se tiene CD paralelo con AG. Y ahí llegamos a la contradicción, porque el punto D, ¿cierto? Era la intersección entre AG y CD. Por lo tanto, no se puede dar, ¿cierto? El caso en que el ángulo ACD es mayor, o el ángulo exterior, perdón, del vértice C sea mayor al ángulo del vértice A. Entonces, en el caso B, tenemos que ver que sea congruente, ¿cierto? Si no me equivoco, si A ahora me sirve, vamos a escribir esto con rojo, ¿cierto? Para que se note que aquí pasó algo. Entonces, A, B. Y entonces, para el segundo caso, nuevamente por reducción al absurdo, supongamos que ACD como ángulo es congruente al ángulo del vértice A. Si fuesen así, ¿cierto? No había que utilizar, como en la demostración de recién, la construcción para ver que son congruentes, ¿cierto? Porque ya lo son. Entonces, en este caso, vamos a hacer igual el dibujito aquí al ladito porque ya es un poco más obvio la situación. Tenemos algo parecido a eso. Entonces tenemos A, B, C. Por ahí vamos a decir, está el punto D. Y esas son las dos cosas que queremos ver, ¿cierto? Este es el ángulo exterior, ACD. Y tenemos que ver es congruente entonces con el ángulo del vértice A. Entonces, si consideramos las rectas AB, toda la extensión de la recta AB, y CD, toda la extensión de la recta CD, notamos que su intersección es un único punto, ¿cierto? B. Sin embargo, si son congruentes, nos damos cuenta que entre la recta AB y entre la recta CD tenemos ángulos alternos internos congruentes, ¿cierto? Y entonces el teorema 33 nos diría que la recta AB y la recta CD son paralelas. Sin embargo, nosotros sabemos que la intersección entre ellas es B. ¿Ya? Entonces ahí se contradice rápidamente. Y se prueba que el ángulo exterior al vértice C es mayor al ángulo del vértice A y del ángulo B, y del vértice B, perdón. Entonces, considerando AB
y CD, ¿cierto? Como rectas. Por teorema 33 se tiene que CD es paralelo con AB, como recta, ¿cierto? Y inmediatamente ahí se contradice ante el hecho de que la intersección es B, ¿cierto? Por lo tanto, de A y B se prueba 1. Entonces, como ya dijimos, el caso 2 es análogo, ¿no? Pero vamos a dejar ahí igual escrito que como ejercicio de escritura. Entonces, en el caso 2, ¿cierto? Había que probar que ocurría lo mismo con el ángulo exterior, pero ahora con el ángulo de vértice B, ¿cierto? Lo único que había que cambiar en el fondo era eso. Pero el tipo de construcción va a ser muy, muy similar. Muy bien, entonces, ¿cierto? Esto va a ser nuestro último corolario que vamos a ver rápidamente, ¿cierto? Muy cortito. Entonces, el corolario número 11, desprendido de lo anterior, nos dice que en todo triángulo rectángulo, los ángulos interiores diferentes del ángulo recto son agudos. Entonces, en algún momento habíamos enunciado, ¿cierto? Cuando definimos los tipos de triángulo, dijimos que el triángulo rectángulo era el que posee al menos un ángulo recto. Luego, como observación, dijimos que luego íbamos a probar de que en realidad había un único ángulo recto en el triángulo, ¿cierto? Bueno, llegó el momento. Ahora tenemos entonces las suficientes herramientas para poder probarlo rápidamente, sin hacer uso de las medidas, ¿cierto? Que claro, uno podría haber pensado que rápidamente a través de las medidas hubiéramos llegado a alguna construcción de ese tipo. Sin embargo, todavía no hemos visto nada acerca de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cierto? Solo hemos visto que el máximo que tenemos posible, ¿cierto? Hasta ahora es un ángulo llano, ¿no? Pero todavía no lo hemos relacionado con el triángulo, ¿cierto? Para eso nos falta todavía llegar a los axiomas de paralelismo. Ahí cuando llegamos a la intersección de la geometría no euclidiana. Entonces, los axiomas de paralelismo son interesantes porque justamente son los que hacen desprender estos tipos de geometrías como lo habíamos señalado en la primera clase. Bueno, entonces como nos dice el dibujo, vamos a considerar a ABD, el ángulo exterior, ¿cierto? ABD, el ángulo exterior del triángulo ABC. eh, respecto del ángulo del vértice C, ¿cierto? Es el ángulo exterior, pero respecto del ángulo del vértice C. Entonces luego sabemos por el teorema anterior que el ángulo de cualquier vértice no adyacente al ángulo exterior es menor, ¿cierto? O en otras palabras, que el ángulo ABD es mayor que cualquiera de los ángulos no adyacentes. Lo que quiere decir entonces eso es que el ángulo ABD, ¿cierto? Es mayor que, por ejemplo, el ángulo del vértice C. Y de la misma forma que el ángulo del vértice A, ¿cierto? Entonces, por el teorema anterior, pero el ángulo ABD es congruente con el ángulo ABC por ser paralineal, ¿cierto? Habíamos visto también que si tenemos un ángulo recto,
el ángulo que forma lineal con ese ángulo recto es también recto o congruente. La unicidad del ángulo recto. Entonces, pero ABD es congruente con ABC. Luego, o entonces, ¿cierto? Ya usamos mucho luego, parece. Entonces, por transitividad, C es menor que el ángulo ABC. Entonces, si es menor que el ángulo ABC, donde el ángulo ABC es recto, significa que C es menor que un ángulo recto, ¿cierto? De igual manera, se obtiene entonces que A también es menor que ABD. Entonces, de la misma manera vamos a obtener que A es menor que ABC, ¿cierto? Y por transitividad que A es menor que ABD. Es decir, tanto el ángulo del vértice A como el ángulo del vértice C son menores que un ángulo de medida o un ángulo recto, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Entonces recordemos que por definición dijimos que un ángulo agudo es un ángulo menor que un ángulo recto, ¿cierto? Luego habíamos extendido mediante las medidas que significaba que estaba entre 0 y 90, ¿no? Pero antes de eso, la definición básica la hicimos respecto del ángulo recto, ¿cierto? Obtuso era un ángulo mayor que un ángulo recto y agudo era menor que un ángulo recto, sin considerar los casos nulo ni llano, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora sí, con esto concluimos, chicos, la clase de hoy. Nos queda ahí pendiente el teorema 35, que por un ángulo exterior a una recta se puede trazar una perpendicular y solo una de ellas. Entonces ahí, el siguiente teorema, como se dice, tenemos dos cosas que ver, ¿cierto? La existencia y luego ver la unicidad. Pero ese, ¿cierto? Va a ser para para el siguiente jueves, ¿cierto? Que el lunes, como habíamos dicho, es feriado, el miércoles después el certamen 1, en el cual entra solamente la guía 1 y 2 nuevamente, ¿cierto? Entonces el estudio de los axiomas de congruencia en adelante, ¿cierto? Es pendiente para la siguiente evaluación, pero sin embargo, se recomienda, ¿cierto? No dejarla para el último momento porque la guía 3 tiene harto ejercicio. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos, ahora sí que sí.